La lluvia caía con una cadencia triste sobre los adoquines de un barrio olvidado de Buenos Aires. El restaurante El Buen Sabor parecía una isla cálida en medio de la tormenta. Sus paredes turquesa desprendían un aroma familiar a milanesas y pan recién hecho, el tipo de olor que evocaba hogares que ya no existían. Dentro, la luz amarilla y tenue ofrecía refugio a los solitarios de siempre. Taxistas sin prisa, ancianos que comían en silencio, y en la mesa del rincón, Martín Solares, el hombre que había levantado los edificios más altos de la ciudad, pero que no lograba sostener su propia vida. Su traje oscuro contrastaba con el ambiente sencillo, y su mirada perdida vagaba entre los platos vacíos y el reflejo de la lluvia en la ventana. Cada jueves repetía el mismo ritual: comer solo, pagar sin mirar la cuenta y desaparecer, como si cumplir con la rutina fuera la única forma de seguir respirando. Esa noche, sin embargo, algo se quebró en la perfección de su soledad. La puerta se abrió bruscamente y una ráfaga de viento helado arrastró el sonido de la lluvia junto con una figura empapada. Lucía Mendoza cruzó el umbral con un niño en brazos y los ojos cargados de vergüenza y necesidad. Llevaba la ropa pegada al cuerpo, el cabello chorreando sobre los hombros y una dignidad tan frágil como el temblor de sus manos. Se acercó al mostrador, murmuró algo, y la dueña negó con un gesto de pesar. No quedaba comida fiada. Entonces Lucía se giró. Su mirada se cruzó con la de Martín, y el silencio del restaurante se volvió absoluto. El millonario, acostumbrado a contratos millonarios y reuniones frías, nunca había visto el hambre tan de cerca. Lucía avanzó con lentitud hacia su mesa. En su rostro había una súplica contenida. «Mi hijo tiene hambre. ¿Podría darle un poco?», dijo con voz casi inaudible. Las palabras, simples y desnudas, resonaron con una fuerza que desarmó a todos. El niño, Miguel, la observaba desde el abrigo de su falda, con los ojos enormes, entre el miedo y la esperanza. Martín sintió una punzada en el pecho, una memoria antigua. Él también había pasado hambre, muchos años atrás, antes de convertirse en el hombre de acero que todos admiraban. Tragó saliva. Podía ignorarla, pagarle o mandar que la echaran, pero no hizo nada de eso. «Siéntese», dijo sin pensar, y su propia voz le sonó desconocida. Lucía dudó. Había aprendido a desconfiar de la caridad disfrazada de compasión. Pero el hambre de su hijo fue más fuerte que su orgullo. Se sentó frente a aquel hombre elegante, sin comprender por qué el aire se había vuelto tan denso. Martín llamó a la mesera y ordenó sin mirarla: «2 platos más del menú, por favor». Nadie en el lugar respiraba. La dueña, Rosa, los observaba desde el mostrador, consciente de que algo trascendente estaba ocurriendo. El sonido del agua goteando en la ventana marcaba el ritmo de una escena que parecía suspendida en el tiempo. Miguel comenzó a comer con avidez, y Lucía lo miraba con lágrimas contidas. Martín no decía una palabra, pero en su interior algo se abría con lentitud, una grieta en la coraza de concreto que había construido alrededor del corazón. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más relatos que tocan el alma. Aquel gesto mínimo cambió la temperatura del restaurante. Lucía y su hijo comían con lentitud, como si cada bocado fuese un acto sagrado. Martín los observaba en silencio, evitando parecer curioso. Había algo en esa mujer, una mezcla de cansancio y dignidad, que lo perturbaba profundamente. Cuando el niño terminó, ella se incorporó, buscando su bolso con torpeza. «No puedo aceptar esto gratis», dijo, dejando sobre la mesa unas monedas húmedas y oxidadas.
Martín negó con la cabeza. No se trata de dinero, se murmuró. Se trata de hambre. Lucía lo miró con dureza. Usted no sabe lo que es eso. Él la sostuvo con la mirada. Y por primera vez en años dijo la verdad. Créame, sí lo sé. Lucía bajó la vista. Había algo en el tono de aquel hombre que la desarmaba. No era altivez ni compasión, era una herida compartida. Cuando se levantó para irse, Miguel tomó un trozo de pan y lo guardó en el bolsillo. Por si mañana no hay, dijo con naturalidad. Martín sintió el golpe de esas palabras en el alma. Los siguió con la mirada hasta que desaparecieron bajo la lluvia. Rosa, la dueña, se acercó con una sonrisa leve. Esa chica viene a veces. Trabajaba como arquitecta. Dicen que la echaron por no callarse. Martín frunció el ceño. Arquitecta. La palabra lo encendió como una chispa en la memoria. De vuelta en su apartamento, Martín no podía dormir. Pasaba horas observando la ciudad desde el balcón, sintiéndose ridículamente humano. Recordó el proyecto Vivienda Verde, un edificio sostenible premiado que él mismo había elogiado en una reunión meses atrás. La firma al pie del documento volvió a su mente. Lucía Mendoza. La coincidencia lo inquietó. Cogió el teléfono, buscó en sus archivos y lo confirmó. Era ella. La mujer que había diseñado una vivienda ecológica para familias humildes ahora pedía comida para su hijo. La ironía del destino parecía demasiado cruel para ser real. Al día siguiente regresó al restaurante. Rose lo reconoció y sonrió sorprendida. No vino, señor Solares, pero si quiere, puedo darle una dirección. Dudó solo un instante antes de aceptar el papel que ella le entregó. La dirección estaba en un barrio residencial, cerca de las vías del tren. Horas después, el coche negro de Martín se detuvo frente a un viejo edificio con las paredes desconchadas. Subió al segundo piso y, antes de llamar, oyó la voz de un niño cantando. Era Miguel, jugando con trozos de papel que simulaban ser aviones. Cuando abrió la puerta, Lucía se quedó paralizada. «¿Qué haces aquí?», preguntó con el orgullo herido. «Solo vine a devolver esto», mintió Martín, extendiendo el paraguas que había dejado en el restaurante. El silencio entre ellos era denso. Miguel corrió hacia él y lo abrazó por las piernas, sonriendo. «Gracias por la comida, señor». La espontaneidad del niño lo desarmó. Lucía, avergonzada, apartó a su hijo. «No debería estar aquí». Él suspiró. «No vine a ofrecer dinero, vine a ofrecer trabajo». Ella frunció el ceño. «Ya sé lo que eso significa». «No, no lo sabes», respondió él. «Necesito a alguien como tú. Vi tu proyecto. Tú fuiste quien diseñó Vivienda Verde». Lucía se quedó inmóvil con la voz quebrada entre el miedo y la esperanza. La oferta era tentadora, pero también peligrosa. Lucía ya lo había perdido todo por confiar en gente poderosa. «No puedo volver a ese mundo», dijo, cruzándose de brazos. «Allí aprendí que la verdad es incómoda». Martín escuchó en silencio. «Entonces hagámoslo a nuestra manera», respondió. «Un proyecto ético, sin favoritismos, sin miedo». Ella soltó una risa amarga. «Los hombres como tú no cambian». Él sostuvo su mirada firme. «Quizás no, hasta que algo los obligue». Lucía apartó la vista. Había algo diferente en ese hombre, una vulnerabilidad que no encajaba con el traje caro ni con la fama. Las semanas siguientes fueron un lento duelo entre el orgullo y la necesidad. Lucía aceptó el trabajo solo por Miguel, y Martín mantuvo las distancias, respetando su espacio. Sin embargo, cada reunión, cada intercambio de ideas parecía acercarlos sin que se dieran cuenta. Él admiraba su inteligencia y firmeza, ella su capacidad de escuchar sin imponerse.
En la oficina, los empleados murmuraban sobre el misterioso nuevo arquitecto y el cambio en el carácter del jefe. Martín, por primera vez en años, sonrió sin darse cuenta. Pero el pasado no perdona a quienes intentan cambiar. Daniela Cortés, ex esposa de Martín y accionista de la constructora, notó rápidamente su transformación. «Esa mujer te está utilizando», le dijo en una reunión con voz venenosa. «No te equivoques, quiere tu dinero». Martín respondió con calma. «No todos valoran las cosas con números, Daniela». La frase se extendió como la pólvora entre los directivos. En cuestión de días comenzaron a circular rumores y calumnias, artículos anónimos, fotos manipuladas, insinuaciones sobre Lucía. Cuando se enteró, sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. «Te lo advertí», dijo ella con los ojos llenos de lágrimas cuando él la buscó. «No puedo sobrevivir a otro escándalo». Martín intentó explicarse. «Voy a limpiar tu nombre, Lucía». «¿Y el mío? ¿Quién limpiaría el tuyo?», replicó ella antes de cerrar la puerta. La separación fue un golpe, duro. Él, que lo controlaba todo, ahora se encontraba impotente ante algo tan humano como el dolor. Pasó semanas alejado de la empresa, consumido por la culpa y el silencio. Durante ese tiempo, Miguel sintió en silencio la ausencia de los dos adultos a quienes amaba. Una noche, al ver llorar a su madre, llamó a un número que mantenía oculto. «Tío Martín, mamá ya no sonríe. ¿Puedes venir a consolarla?». La voz del niño le atravesó el corazón a Martín como una puñalada. Sin pensarlo, subió a su coche y condujo durante horas bajo la lluvia hacia la casa de Lucía. Al llegar, llamó a la puerta. Ella abrió, sorprendida, exhausta, pero no enfadada. «¿Qué haces aquí?». Él respondió temblando. «Tengo hambre, de familia, de amor verdadero. ¿Puedes dármelo?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y suaves a la vez. Lucía lloró, pero no se acobardó. «No sé si puedo darte eso. Estoy destrozada». Martín dio un paso al frente. «Entonces déjame ayudarte a recomponerte. Y a mí también». Ella cerró los ojos y apoyó la frente en su pecho. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, dos corazones aprendían a latir al unísono tras tanto tiempo en ruinas. Esa mañana, el silencio se transformó en perdón. Miguel dormía en el sofá y Martín lo arropó con cuidado, como quien protege a un niño. Lucía, sentada al borde de la cama, lo observaba en silencio. Había dolor, culpa, pero también algo nuevo, esperanza. «No te prometo la perfección», dijo él en voz baja. «Solo presencia». Ella asintió, secándose las lágrimas. «Con eso basta. Lo que nos destruye no es la pobreza, es la soledad». En esa sencilla frase residía lo que ambos buscaban sin saberlo: el significado de un hogar. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio reconstruido. Martín regresó al trabajo con una serenidad que desconcertaba a sus socios, mientras Lucía se entregaba al nuevo proyecto comunitario, un edificio sostenible destinado a familias de bajos recursos. El escándalo aún resonaba en los periódicos, pero ya no los dominaba. «Que hablen», dijo Martín, «la verdad siempre prevalece». Lucía lo observaba, admirando la transformación de un hombre que había cambiado el poder por la compasión. Sin embargo, la tranquilidad era frágil. Daniela, movida por la envidia y el rencor, orquestó un nuevo acto de sabotaje. Difundió documentos falsos acusando a Lucía de malversar fondos del proyecto. La noticia estalló en la televisión como una bomba. Miguel vio el titular en la escuela y, asustado, lloró. ¿Están mintiendo sobre mamá otra vez? Lucía entró en colapso. «No puedo más», dice,
rasgando as follas de un caderno. Siempre es lo mismo. Cuando una mujer pobre intenta levantarse, el mundo la pisa. Martín tentou contela. Te juro que no dejaré que esto te destruya. Mas ella estaba quebrada. No me defiendas más, Martín. Esto no se arregla con dinero ni con discursos. Ya me cansé de que todos crean que dependo de ti. Ele a ouviu em silêncio, entendendo que o amor, às vezes, exige saber recuar. Saindo da casa, prometeu a si mesmo que limparia o nome dela, mesmo que precisasse perder tudo. 3 dias depois, convocou uma rueda de prensa. Ante as câmaras, dimitiu publicamente como consejero delegado e revelou a verdade. Las pruebas contra Lucía eran falsas y las empresas asociadas habían utilizado su nombre para encubrir irregularidades internas. Mi mayor error fue pensar que el poder podía cambiar el mundo. Hoy entiendo que solo la verdad puede hacerlo. La confesión cayó como un terremoto. Daniela perdió todos sus cargos y por primera vez el imperio de Martín se doblegó ante la ética. Lucía vio la retransmisión por televisión, en silencio, con Miguel a su lado. Cuando llegó a su puerta, no esperaba perdón, solo la oportunidad de verla por última vez. Pero ella lo estaba esperando. No había ira en su rostro, solo lágrimas contenidas. «Lo hiciste por mí», dijo. «No», respondió Martín, con la voz quebrada por la emoción. «Lo hice por nosotros». Lucía lo abrazó sin dudarlo y por primera vez en mucho tiempo no había nada que ocultar. Miguel apareció en la puerta, somnoliento, y corrió a sus brazos. «¿Somos familia ahora?», preguntó. Lucía sonrió entre lágrimas. «Sí, mi amor, siempre». Esa noche volvió a llover, pero la lluvia ya no se sentía como un castigo, sino como un bautismo. En el restaurante donde todo comenzó, Rosa encendió las luces y los vio entrar de la mano. Martín pidió 3 platos de la carta y antes de comer, miró a Lucía y Miguel. «Tengo hambre», dijo sonriendo, pero esta vez con amor. Ella le tomó la mano y respondió: «Entonces ven despacio, porque esto es solo el comienzo». Su risa llenó el salón y por un instante todos los presentes sintieron que presenciaban algo excepcional. El renacimiento de una familia construida no por necesidad, sino por la valentía de perseverar. ¿Te está gustando esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Pasaron los meses y el Indocinto, nombre de Martín Solares, ya no aparecía en las páginas de economía, sino en las de humanidades. Había vendido parte de su constructora e invertido en lo que él llamaba arquitectura social, un proyecto dedicado a reconstruir viviendas en barrios olvidados de Buenos Aires. Junto a él, Lucía se había convertido en el alma creativa de la iniciativa. No solo diseñaba edificios, sino que soñaba con espacios donde la gente pudiera volver a creer en un hogar. Miguel, ya mayor, ayudaba a pintar las paredes y jugaba a ser arquitecto con los obreros. «Papá, cuando sea grande quiero construir casas que acojan a la gente», decía. Martín sonreía con los ojos llorosos, dándose cuenta de que aquel niño estaba sanando algo en él que ni siquiera sabía que estaba roto. Su nueva vida no era lujosa, pero rebosaba de significado. Vivían en una casita con grandes ventanales y el aroma del café recién hecho. Cada mañana al amanecer, Martín llevaba a Miguel a la escuela y al regresar encontraba a Lucía absorta en sus dibujos. A veces ella lo miraba y le decía: «¿Te das cuenta de que esto es la felicidad?». Él reía, incrédulo. Y pensar que todo empezó con un plato de comida. Por las noches cenaban a la luz de las velas, no por romanticismo, sino porque habían aprendido a apreciar el silencio lleno de presencia. Ya no había miedo, ni orgullo, solo gratitud. Un sentimiento nuevo, suave y profundo, como la paz tras una larga tormenta. 2 años después,
Barcelona los recibió con un sol diferente. Lucía había sido invitada a dirigir un proyecto internacional de arquitectura sostenible y Martín, con humildad y entusiasmo, decidió acompañarla. Juntos fundaron Mendoza en Solares, una constructora que aunaba belleza y funcionalidad. En la inauguración de su primer edificio, Miguel, con tan solo 7 años, subió al escenario y dijo a la prensa: «Tenía hambre, pero mi mamá me enseñó que hay alimentos que llenan el estómago y otros que llenan el corazón. Este edificio es eso, un plato de 1900. Amor». El público les brindó una ovación de pie y Martín lloró sin pudor, sintiéndose por fin en casa. 2 años después, en una entrevista ante un auditorio repleto, le preguntaron a Lucía cómo alguien que una vez pidió comida se había convertido en un símbolo de esperanza para tantas familias. Sonrió con su bebé en brazos y dijo: «No pedí comida, pedí ayuda». Y un hombre entendió que a veces pedir ayuda es el acto más valiente. Entre el público, Martín y Miguel la miraban con ojos llenos de amor. Rosa, la dueña del restaurante, la observaba desde lejos, orgullosa, mientras se secaba las lágrimas discretamente. Cuando el aplauso llenó la sala, Lucía miró a su familia y susurró: «La arquitectura más perfecta no se construye con cemento, sino con gestos que no se olvidan». Y en ese momento comprendió que el hogar que tanto había anhelado no tenía paredes, tenía nombres, risas y un lugar en la mesa para cualquiera que llegara con hambre de vida. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: «El amor no tiene precio», si ustedes también creen en la bondad humana.